Moscú, bienvenidos a las noticias. Aquí en RT empezamos repasando las que marcan esta jornada. En Rumanía, un dron marítimo ucraniano provocó una fuerte explosión cerca de una terminal petrolera. En referencia a otro caso con aparatos no tripulados, Vladimir Putin ya cuestionó que se acuse a Rusia sin previas investigaciones y además cuando ya existen casos comprobados de agresiones a países europeos con material bélico de Kiev. El presidente de Cuba califica de ilegítimas las nuevas sanciones de Estados Unidos contra dirigentes, organizaciones y empresas. Díaz-Canel afirma que la agresividad y perversión del gobierno de Donald Trump chocarán con la decisión de la isla de enfrentar los peores escenarios y resistir a la arremetida imperial. Y el Foro Económico Internacional de San Petersburgo llega ya a su tercer día, una jornada que estará marcada por la sesión plenaria en la que participará Vladimir Putin y donde además una periodista de la India será la moderadora. Con nuestro compañero Semyon Senderov tendremos todos los detalles. Y Perú entra ya en el silencio electoral de cara a la segunda vuelta presidencial, mientras las autoridades supervisarán el despliegue del material electoral para evitar retrasos, como ya ocurrió en la primera ronda. Entre tanto, los jóvenes del país continúan enfrentando grandes desafíos educativos y laborales. Les tenemos un informe. Y denuncian que el Mundial de Fútbol se ha convertido en una especie de campeonato de lujo. Aficionados y varias organizaciones condenan que las entradas lleguen a costar $11.000 con precios de reventa que alcanzan los $30.000. ¿Mundial de Fútbol o torneo del negocio? Se lo contamos. Aquí empezamos. Bienvenidos. Y una lancha no tripulada explotó en un puerto de Rumanía. El hecho no causó víctimas ni heridos. Las autoridades evitan mencionar la procedencia del aparato, como ya ha ocurrido hace una semana, mientras desde Kiev reconocieron que dicho vehículo era ucraniano. Anteriormente, un vehículo no tripulado impactó contra un edificio en una ciudad rumana en la frontera con Ucrania. Las autoridades de la nación acusaron a Rusia de los hechos sin presentar ninguna prueba. Estamos con Fernando Monroy para que nos cuente más detalles de lo que ha sucedido. Cuéntanos, Fernando. Bueno, el régimen de Kiev, José Daniel, ha aceptado que se trata de un dron marítimo que ha sido fabricado en Ucrania. Así lo aseguraron las autoridades de esa nación. Aquí tenemos las imágenes de la explosión de lo que ocurrió en el puerto de Constanza, en Rumanía. Una explosión de una lancha no tripulada ucraniana. Así lo confirmaron las autoridades del régimen de Kiev. Vemos que hay una gran columna de humo que se eleva desde este puerto rumano. Es importante destacar que esta lancha no tripulada tenía un temporizador que explotó por sí sola y la gente que vivía alrededor, los residentes, fueron evacuados minutos antes de que haya esta detonación, lo que incrementó las alarmas en este país frente a lo que está ocurriendo. Pero tú decías que las autoridades de Rumanía no habían dicho nada de quién podría ser el culpable de esta lancha no tripulada con explosivos. Decían que estaba todo en investigaciones, que se parecía a las lanchas que se utilizan en el conflicto ucraniano, todo con eufemismos, con una gran distancia de lo ocurrido. Pero era muy diferente lo que ocurría la semana pasada cuando caía un dron, se estrellaba en un edificio en Rumanía. Ahí directamente las autoridades dijeron que se trataba de un artefacto no tripulado ruso. Mientras tanto, desde Moscú pidieron pruebas de lo ocurrido. Señalaron, por ejemplo, que deberían darse todas las explicaciones, decir qué está ocurriendo en un territorio, más aún cuando, por ejemplo, desde Rumanía se han tomado decisiones importantes como el cierre del consulado general de Rusia en Constanza, en esa localidad, también la declaración del cónsul como persona no grata. Y luego el presidente de Rumanía salía a aclarar lo que había sucedido. Supuestamente decía que uno de los drones, probablemente derribado sobre la ciudad ucraniana de Reni, cambió su trayectoria y se dirigió hacia Rumanía. A pesar de esta información, se tomaron duras medidas diplomáticas en cuanto a Rusia, José Daniel. Sin duda es un tema muy complicado, tenso en la situación actual del conflicto, pero ahora vamos a revisar también lo que dicen por parte del Kremlin y el cruce de acusaciones que ha venido con la cúpula europea, sobre todo con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Ella ha señalado que Rusia ha cruzado una nueva línea roja. Mientras tanto, desde el Kremlin aseguran que son los europeos, los países occidentales,
lo que alargan más el conflicto, más aún cuando se llegan esas armas desenfrenadamente al régimen de Kiev, con las cuales han realizado ataques en varias ocasiones, serios ataques sobre todo en el Mar Negro, y también aseguran que no deberían hablar de líneas rojas. José Daniel, vamos a ver ahora también las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin. Él aseguró que todo se da en el marco de la probabilidad y que nunca se presentan pruebas. Escuchemos sus declaraciones. Nadie puede afirmar con certeza el origen de un vehículo no tripulado hasta que se lo examine. Al fin y al cabo, sabemos que drones ucranianos han aparecido en Finlandia, Polonia y los países bálticos. La reacción inicial fue la misma que ahora en Rumania. ¡Socorro! Los rusos están atacando. Poco después, se descubrió que no tenían nada en común con los vehículos no tripulados rusos. Ya el presidente lo mencionaba, Fernando, ya estos drones han aparecido, estos drones ucranianos en el territorio europeo. Exactamente, a los aliados del régimen de Kiev han sido los principales afectados por las actividades de los drones de Ucrania. Por ejemplo, hemos visto lo que ha ocurrido en cuanto a Finlandia, Estonia, Letonia, estos tres países bálticos que han sufrido las violaciones de sus espacios aéreos en varias ocasiones, series de ocasiones en las últimas semanas en Letonia, ocasionando la explosión de un depósito de combustible. Han hecho sus reclamos en su momento, pero aseguran que Ucrania realmente no puede garantizar que no va a ocurrir nuevamente esta situación. Ahí le ponen más tibieza al asunto, como si no fuera un gran problema violar el espacio aéreo de las naciones que son incluso miembros de la OTAN. También hablamos de Polonia, Rumanía y esto que está ocurriendo en el Mar Negro, sobre todo con Turquía, puesto que ha habido ataques muy graves en la zona, y también lo que ocurrió en Grecia, en aguas territoriales de esta nación europea. Vamos a ver lo que ocurrió en cuanto a embarcaciones en la zona económica exclusiva de Turquía. Hubo ataques con lanchas no tripuladas ucranianas contra 3 buques cisternas en la zona económica exclusiva turca, lo cual incrementa la tensión en la zona, más aún cuando las empresas especializadas en seguridad han asegurado que es muy peligroso ahora transitar por el Mar Negro, elevando también la crisis en cuanto a la energía y también el comercio entre las naciones. Y ahora bien, lo que ocurrió hace pocos días en Grecia, en mayo de este año, se halló una lancha no tripulada, y mira bien aquí, con 100 kilogramos de explosivos, y esto fue hallado por los pescadores. Mira ahí la peligrosidad de todo esto. Esta es la lancha, las imágenes de esa lancha ucraniana que fue encontrada en aguas territoriales de Grecia, de esta nación. Vale destacar que es miembro de la OTAN, y vemos aquí como ya las autoridades resguardan esta zona y esta embarcación que sin duda tiene mucha peligrosidad al navegar por esas zonas. Imagínate que se pueda impactar contra, por ejemplo, tenemos aquí barcos veleros, también tenemos, embarcaciones que llevan turistas o transporte marítimo en cuanto a las mercancías. Sería muy grave si se chocaran este tipo de drones marítimos contra embarcaciones, más aún puesto que la economía, el pilar de la economía de esta nación de Grecia es fundamental en cuanto al turismo, en cuanto al comercio marítimo. Sobre todo porque las autoridades europeas minimizan estos hechos. Exactamente. Muchísimas gracias, Fernando, por el análisis. El analista político Carlos González Penalva opina que Occidente siempre trata de responsabilizar a Rusia y justificar a Ucrania. Calificó dichas acciones como hipócritas. Es una doble vara de medir descarada. Si el dron es ruso, se llama agresión. Si es ucraniano o de cualquier otro lugar, se dice que es un accidente. Y es la neolengua del periodismo atlantista. Si hay que acusar a Moscú, no hacen falta pruebas. Si el problema compromete a Kiev, entonces se pide prudencia. Lo vimos también con el ataque ucraniano contra la residencia de estudiantes en Lugansk, donde fueron asesinados civiles y menores. La Unión Europea y las principales capitales occidentales guardaron silencio o miraron para otro lado. Y esa es la hipocresía. Los hechos no se juzgan por su gravedad, sino por quién los comete. Si la víctima sirve para acusar a Rusia, se convierte en noticia mundial. Y si son civiles del Donbass atacados por Ucrania, entonces desaparecen del relato. Rusia debe aparecer siempre como amenaza y Ucrania debe aparecer siempre protegida, incluso cuando los hechos la comprometen.